todos, soy Joaquín Piquer y bienvenidos a mi canal. Esta vez voy a hacer la tercera parte de la energía escalar y las energías psíquicas, como ya he ido dando en mis dos anteriores vídeos. Y esta vez nos vamos directamente al Sol y cómo este astro, el Sol, influye en nuestro campo magnético y en nuestras capacidades psíquicas. Nikolai Kozyrev, en los inicios de su investigación, concluyó que dependiendo la actividad solar que haya en el momento de nuestra gestación en el útero, dependerá si nuestras capacidades psíquicas están más bloqueadas o más liberadas. Es decir, que cuando hay una actividad solar muy baja o está en un mínimo solar, las capacidades psíquicas que tiene ese niño que está a punto de nacer serán muy amplias, serán súper desarrolladas. Y cuando la actividad solar es muy grande, están más bloqueadas. Y entonces por eso desarrolló una serie de dispositivos que ya comenté en los vídeos anteriores, como de alguna forma neutralizar o de alguna forma como aumentar esta capacidad psíquica bloqueada desde el momento en que nacemos. Y ahora voy a continuar con una serie de experimentos que se hicieron en Rusia a principios del siglo pasado, en todo lo referente a la energía psíquica, hasta la conclusión que se llega a la actualidad. A principios de los años 20 del siglo pasado, siguiendo instrucciones del Comisario Popular de Defensa de la URSS, el profesor Leónidas Vasilev trató de probar la hipótesis electromagnética de la naturaleza telepática y de la mente. Es decir, quería probar si la energía psíquica se transmitía de forma electromagnética. Y entonces, para efectuar esto, encerró a varios sujetos que tenían capacidades psíquicas y telepáticas en habitaciones que estaban cubiertas por un material metálico, como si fuera una jaula de Faraday, y variando el tipo de metales, a veces lo hacía con plomo, con hierro o con cobre, y le dio instrucciones de enviar mensajes telepáticos a otra gente de sujetos que estaban a varios kilómetros de distancia, y comprobó una y otra vez que estos mensajes se recibían sin ningún tipo de bloqueo, con lo cual llegó a la conclusión de que los pensamientos no son transmitidos por ondas electromagnéticas, sino que son mucho más fuertes, son de otro tipo de naturaleza. Luego, más adelante, se añadió otro científico, Alexander Barchenko, que ya hablé de él en el vídeo anterior, y hizo el experimento de los cascos, estos cascos metálicos de forma ovoide, y también experimentó con la construcción de varios metales, también eran a veces de cobre, aluminio y otros materiales, o a veces también hacía aleaciones de cobre con aluminio o con plata. Y comprobó también con éxito de que se podían transmitir estos pensamientos telepáticos, pero se dio cuenta de que eran mucho más efectivos si estos pensamientos o mensajes se hacían en forma de imágenes o dibujos y no en forma de palabras. Así que la imagen se transmitía con mucho más fuerza que una frase. Se sabe que el metal, el oro, es el metal que mejor funciona para transmitir la energía psíquica, pero como el oro es un metal muy caro, la mayoría de experimentos se hicieron con cobre, que es el segundo metal más bueno, y el bronce, con una aleación con estaño y cobre, que se hace el bronce. Así que estos tres materiales, lo que es el oro, el cobre y el bronce, son los materiales más utilizados en esa época para amplificar las capacidades psíquicas. Luego, posteriormente, Kozyrev descubrió que el aluminio pulido como espejo también tenía ese mismo efecto, pero antiguamente se utilizaban más los metales como el oro y el bronce. Con lo cual, el oro es más valioso de lo que aparentemente se cree, no solo por su valor en dinero, sino también tiene un valor muy amplio para, de alguna forma, manipular
a la gente mediante energías psíquicas en construcción de dispositivos, ya sea de cascos o cámaras blindadas, o recintos con algún tipo de cúpula dorada, como ya existen en distintos templos y edificios, y esas cúpulas o esos recintos que estaban cubiertos de oro, como por ejemplo el Templo de Salomón, que aunque no fuera una cavidad cóncava, sino era un rectángulo, pero igualmente estaba pulido como un espejo, forrado completamente de oro, ese material servía para aumentar este tipo de capacidades. Otra curiosidad de este tipo de experimentos es que cuando Nikolai Kozyrev experimentó sobre la efectividad de transmitir pensamientos telepáticos, ya sea imágenes o algún tipo de instrucción, se dio cuenta de que el emisor, la persona emisora que tenía una capacidad psíquica más potente, se tenía que colocar en el norte, es decir, en una latitud lo más al norte posible, para poder transmitir con más fuerza a los receptores que tenían que estar en una latitud más al sur. Es decir, quien está en una latitud lo más cercano al norte, como pasados el paralelo 73, tiene una capacidad psíquica más fuerte, ya sea para manipular o para enviar un mensaje a cualquier receptor que esté por debajo de ese paralelo 73. Y esta puede ser una de las razones que por qué este tipo de latitudes son tan protegidas, tan limitadas, y que resulta muy complicado acceder a ellas. Y para terminar, vamos a hablar de un ingeniero llamado Víctor Bulaev, que él diseñó o construyó lo que él llama la máquina del tiempo. Esta máquina del tiempo está basada en lo que es la cápsula de Nostradamus, que hablé en el vídeo anterior, que tenía forma de huevo, que medía aproximadamente unos 2 metros, y que por lo que he investigado estaba hecho enteramente de bronce. Es decir, tenía una aleación de latón con cobre fundido en unas 10 piezas, si no recuerdo mal. Pues bien, Víctor Bulaev quiso reproducir este huevo de Nostradamus, pero usando otro tipo de materiales y variando un poco la forma. Hizo unas cápsulas, unos cilindros de forma hexagonal y con aluminio y espejo, aunque originalmente los primeros modelos fueron de madera y en el interior un espejo, pero luego con el tiempo fue cambiando el diseño y los modelos, y ya actualmente los hace a veces de cobre, aluminio, pero con el pulido interior como espejo. Este personaje es el más actual, ya que él empezó a construir sus dispositivos a partir del 2004, y según él afirma en su página de Facebook y en distintos libros que ha hecho, ha demostrado su efectividad para despertar capacidades como la telepatía, la telequinesis y demás capacidades psíquicas, como recordar vivencias del pasado, de otras vidas, y para comunicarse con seres de otras dimensiones o entidades de otros mundos. Otro efecto que él afirma es que el estar de una forma prolongada en este tipo de dispositivos, que lo que hacen es disminuir lo que es la influencia magnética, es que rejuvenece y te sientes con una energía vital más fuerte. Así que de alguna forma el envejecimiento está de alguna forma influido por el impacto de la energía magnética y electromagnética. Así que vemos que, como los cuentos, historias y leyendas donde muestran que el espejo es una forma de comunicarse con otras entidades o una puerta para ir a otros lugares, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, es algo que tiene
una base científica y real y que va mucho más allá que un mero cuento infantil. Y bueno, eso es todo y nos vemos en futuros trabajos.